Juan José Saer es la escritura perfecta, el trabajo con la forma, la orfebrería poética sobre la frase, la obra concebida como un gran proyecto literario. César Aira parece su reverso. Es la desconfianza ante los grandes temas, el culto a cierta superficialidad, el chiste, la banalidad, la proliferación continua de escritura tras escritura que vuelve su literatura única e inimitable. Saer y Aira son modelos de escritor y de obra que se pueden pensar como antagónicos en muchos sentidos. Sin embargo, en algo se parecen. Son dos de las escrituras más influyentes de la literatura argentina contemporánea. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo huir. Cuando los cronopios van de viaje, te encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. Juan José Saer nació en Cerodino, provincia de Santa Fe, en 1937. Hijo de inmigrantes sirios, a partir de 1949 vivirá en la capital provincial y en 1962 se trasladará a la zona rural de Colastiné Norte. En 1968 se instalará en París, por muchas razones diferentes, voluntarias e involuntarias, tal cual lo expresara en varias entrevistas. Así resumido, el mismo Saer solía responder por el periplo de su historia, como si, a pesar del tiempo transcurrido, nada se hubiera modificado, como si lo central de su vida estuviera en esa escueta enumeración. Juan José Saer ocupa desde sus primeras publicaciones un lugar único en la literatura argentina. El primer hecho relevante es el salto que el autor da desde Colastiné Norte a París, desde la periferia de un país periférico a uno de los centros de la cultura occidental, sin pasar por esa instancia obligatoria para todo escritor que es Buenos Aires. El movimiento es geográfico, pero al mismo tiempo habla de su literatura, de la búsqueda de romper la oposición entre lo regional y lo cosmopolita. De allí la potencia de la zona, ese espacio ficcional, una especie de ciudad de Santa Fe literaria, regional y universal al mismo tiempo. En la zona suceden la mayoría de sus novelas. Sus personajes la recorren caminando o en auto, bajo una lluvia copiosa o en una noche de calor, charlando durante cuadras y cuadras o solos, con sus pensamientos. Mauro Libertela es periodista cultural. Desde diferentes medios gráficos ha trabajado las tensiones que aparecen en las obras de Juan José Saer y César Aira, así como sus influencias en narradores jóvenes. El concepto de zona en Saer es un concepto, por un lado, crítico. Esos primeros lectores empezaron a ver que la obra de Saer tendía a, de algún modo, a armar un perímetro, a construir una especie de topografía muy delimitada, aunque sin mencionar en ningún momento de qué zona se trataba, pero era bastante claro que Saer estaba armando como una especie de territorio donde todas sus ficciones iban a insertarse de un modo u otro. El primer libro que escribe y publica a los 22 años se llama justamente En la zona, y el último cuento, que con un título algo profético se llama Algo se aproxima, tiene una frase en un momento donde uno de sus personajes, que es un narrador en ciernes, una especie de proyecto de escritor,
Dice que tiene ganas de escribir la historia de un lugar y aclara que no sea la historia de un país ni de una ciudad, algo así como una región o una pequeña provincia. Se podría decir que ese personaje, con esa frase en el último cuento de En la Zona, es de algún modo el programa que Saer va a desarrollar a lo largo de casi toda su obra. Yo escribiría la historia de una ciudad, no de un país o de una provincia, de una región a lo sumo. Una ciudad es para un hombre la concreción de una tabla de valores que ha comenzado a invadirlo a partir de la experiencia irracional de esa misma ciudad. En cierta medida, el mundo es el desarrollo de una conciencia. La ciudad que uno conoce, donde uno se ha criado, las personas que uno trata todos los días, son la regresión a la objetividad y a la existencia concreta de las pretensiones de esa conciencia. Juan José Saer, Algo se aproxima, de En la Zona, 1960. Se podría decir que el recurso de armar una zona, de armar un territorio donde va a suceder toda una ficción, toda una obra bastante vasta y compleja, es un recurso que le permite a Saer hacer todo, como una especie de arquitectura mental donde ya desde el primer libro, desde En la Zona, se proyecta toda la obra futura, ¿no? Armamos este espacio y a partir de ahí ya todo está permitido dentro de este espacio que crea sus propias condiciones de producción, su propio verosímil, su propia narrativa. Una vez construida una zona, ya todo es posible. Digamos, los personajes pueden aparecer, los discursos se pueden repetir, los tiempos pueden variar, pueden reaparecer, pero la zona le da como entidad y le da legitimidad a toda la obra saeriana. César Aira nació en Coronel Pringles, pequeño poblado rural del sur de la provincia de Buenos Aires, en 1949. A los 18 años se traslada a la capital para estudiar Derecho, proyecto que abandonará luego de 2 años. De allí en más, su carrera estará unida solo a la literatura, principalmente como narrador y traductor. De Aira se ha dicho de todo, tanto de parte de sus admiradores para celebrarlo, como de sus detractores para denostarlo. Que es un narrador imparable, que además publica todo lo que escribe, que es un enemigo de los escritores profesionales que cuidan su obra, que es el último vanguardista del siglo XX, o que toda su producción no es más que una gran ironía humorística, delirante y disparatada. En esa ambigüedad es donde reside su atractivo, en esa experiencia extraña que es leer su literatura, en esa imposibilidad de afirmar con certezas si se está frente a un genio o a un farsante. La frivolidad para Aira es una decisión estética. Me parece que estamos acostumbrados a pensar la frivolidad como una incapacidad intelectual o como una decisión de mercado, ¿no? Hay alguien que escribe de modo frívolo porque eso se vende o porque eso supuestamente le gusta a la gente. En Aira no es ninguna de esas dos cosas, ¿no? Pero bien pensado, todo es alegoría. Una cosa significa otra, hasta el hecho de que, por esas vueltas de la vida, yo haya llegado a ser escritor y esté redactando esta crónica verídica. Siguiendo las instrucciones de la alegoría, que también opera a control remoto, yo también puedo estar ejerciendo un oficio del que no sé nada, manipulando con infinita perplejidad objetos de los que no sé ni entiendo nada, por ejemplo, los recuerdos. Pero eso no quita la realidad de los hechos, la realidad de que mi padre fuera electricista y yo fuera escritor. Se trata de alegorías reales. César Aira, El Tilo. No imagino qué entiende alguien que no es argentino de muchas de las novelas de Aira. Quiero decir, no es que no se entiendan, sino cuánto se pierde. Y me parece que eso tiene que ver sobre todo con los chistes. No los chistes en el sentido más
más banal del chiste, sino con una gran elaboración que hace Aira a partir de algo que tiene que ver con la historia argentina, con la literatura argentina. Digamos, lo dificultoso o lo que podría ser difícil de entender para alguien que no es argentino de la literatura de Aira tiene más que ver con la cultura, no con la lengua. Al principio ignorado y hasta maltratado por cierta crítica, el lugar central que César Aira hoy ocupa tuvo una instancia de consolidación en los primeros años 80, cuando los jóvenes escritores nucleados en torno a la revista Babel comienzan a leer y a celebrar su escritura. Esta publicación es la primera que lo integra al mapa de la literatura argentina junto a otras figuras como las de Arturo Carrera, Osvaldo Lamborghini y Rodolfo Fogwill. Los jóvenes miembros de Babel criticaban la fuerte politización que había vivido la literatura argentina en los 70 en autores como Osvaldo Soriano, Antonio de Almaceto o Tomás Eloy Martínez, entre otros. En plenos 80, con la democracia restaurada, la revista reivindica la autonomía de la literatura y propone un nuevo abanico de lecturas. Aira es una de esas nuevas voces que Babel celebra. Sin embargo, la verdadera consagración se produce cuando Aira triunfa en España y empieza a ser editado y traducido en Europa, donde hasta se llegó a hacer un coloquio internacional sobre su obra. Aira no tardó mucho en ser leído y en realidad lo que la obra de Aira subtiende es una teoría de la felicidad, me parece a mí. Me parece que ahí está todo la tensión que promete Aira, que son encuentros inesperados, prolegómenos sin fin, historias que se abren, digresiones de puro presente. Aira es un autor que lo único que quiere es seguir escribiendo y el lector lo único que quiere es seguir leyendo. Su teoría del continuo es una teoría de la felicidad, de seguir escribiendo. La obra de Aira es una obra de frases. A mí, si algo me encantó de la obra de Aira es algunas de esas frases que sirven para vivir, como dice Van Benist, digamos. La literatura sirve para vivir. Y la literatura de Aira es una literatura de frases, puedo decirlo de otro modo, se podría llamar una literatura lírica o que tiene fuertes sesgo lírico. Y yo me quedo con muchas frases, y esas frases son las que van armando el continuo. Uno puede recordar la frase de Lamborghini que dice como narrador sos poeta. Me parece que esa es justo una definición del continuo de Aira. La gran frase de Aira, tiene un montón, es la que está en La Fuente, creo, que dice el poder es poder cambiar de tema. Eso es el continuo, eso es seguir. Una alucinación que le permite ir siempre para adelante. Con el terror a aburrirse, que me parece que es el terror que tenemos todos los escritores y lectores, entonces seguimos con otra cosa. Él dice que no hay finales felices porque todos los autores se aburren antes de llegar al final. Entonces mejor dejar todos los hilos sueltos para ir ya construyendo otra obra. Mi historia, la historia de cómo me hice monja, comenzó muy temprano en mi vida. Yo acababa de cumplir 6 años. César Aira, cómo me hice monja. La condición que vuelve a Saer una figura inigualable en la literatura argentina contemporánea es que desde sus primeros trabajos tenía un proyecto literario muy claro. Su literatura se mantiene equidistante de buena parte de las corrientes literarias de fines de los 50 y principios de los 60, del realismo de contorno y sus relecturas de Art y la literatura social, de las poéticas fantásticas de Borges, Bioy Casares y los primeros cuentos de Cortázar, y también de los escritores del boom de la literatura latinoamericana, que con Gabriel García Márquez a la cabeza van a conquistar un importantísimo espacio en la literatura continental de los 60 y 70.
Saer es un escritor erudito, gran lector de filosofía, que estaba al tanto de los últimos debates europeos sobre literatura. Por eso, entre los escritores latinoamericanos contemporáneos, sus afinidades van a ser selectivas. Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo y Antonio Di Benedetto. Él vive su adolescencia y su primera juventud en la ciudad de Santa Fe y viaja a París en el 68, becado, un año significativo para viajar a París. En sus primeros años en París empieza a leer en francés y lee todo lo que es la tradición del alto modernismo, digamos, de Proust a Joyce, lee a Musil, lee a Faulkner, que es uno de sus grandes maestros. Lee también el policial norteamericano, lee a Chandler y lee sobre todo el objetivismo francés, que se ha dicho mucho, digamos, que Saer es el tipo que reescribe el objetivismo francés, Rob Grillier y esa serie de autores, en clave santafesina. Se podría decir en clave argentina, pero más bien en clave santafesina. Un hombre debe ser siempre fiel a una región, a una zona. No hay regiones. O mejor dicho, es más bien difícil precisar el límite de una región. Porque, por ejemplo, ¿dónde empieza la costa? En ninguna parte. No hay ningún punto preciso en el que se pueda decir que empieza la costa. No entiendo cómo alguien puede ser fiel a una región si no hay regiones. No comparto. Entre 1975 y 1987, Aira publica 6 novelas, pero es a partir de ahí que comienza una especie de continuo narrativo que hace imposible establecer un orden sobre su obra. Aira escribe, no se detiene a corregir, sino que avanza. Desde principios de los 90, escribe y publica 3 o 4 obras por año, y ha hecho de esta proliferación una verdadera marca de su proyecto literario. Mi nombre es Analía, vivo en Buenos Aires, trabajo de analista de sistemas. Siempre había querido leer a Aira, pero nunca había tenido el tiempo y en España no tenía trabajo, entonces tuve un montón de tiempo y era raro leerlo desde otro lugar, porque era muy argentino lo que estaba leyendo y uno me llevaba a leer el otro y el otro y el otro. En esas tranquilas cavilaciones se hallaba cuando oyó un galope aproximándose. Se levantó a ver quién era. Un indio flaco con una tropilla de espléndidos parejeros atrás. Un poco más cerca y vio que venía vestido. Otro poco y era Carlos Álzaga Prior con su sonrisa de oreja a oreja y una oreja vendada. Es una lectura que te lleva todo el tiempo hacia adelante. Y una mezcla de elementos que entre sí resultan bastante ridículos, una combinación ridícula. Está el contexto ese de la pampa, la descripción de los cielos, de la luz, los indios, el desierto, rosas, todo eso mezclado con personajes que hablan como hablan acá nosotros, acá en la esquina de hoy. Entonces da una combinación muy ridícula de leer que resulta muy divertida. El chico echó pie a tierra de un salto y le dio un abrazo aparatoso, aunque apenas hacía 3 días que no se veían. Vale, saluti, Clarkenius. Hola, loco. No te hagas el frío, sos un héroe. En todas partes se habla de vos, sos un Aníbal. Cállate, si estuve durmiendo no sé cuánto. Ni un rasguño, por lo que veo. ¿Te metiste en una bizcachera? ¿Y esa oreja? ¿Te la cortaron? No, no te preocupes. Exageraron con el vendaje nada más. ¿Pero qué fue? ¿Un chuzazo? En ese caso te pasó cerca de las ideas.
No, qué esperanza. Mirá, me da vergüenza decírtelo. Lo que pasó fue que quise agujerearme el lóbulo para ponerme aro y al bestia que me metió aguja se le fue la mano. No sabes lo que me sangró. A diferencia de Aira, Saer produce una obra hipercontrolada, en la que cada palabra parece escrita luego de un minucioso trabajo con el lenguaje, en busca de una perfección que constituye en sí misma una forma posible del arte. Saer quería escribir prosa como se escribe poesía. La idea de que la literatura tiene que ser poética, tiene que estar escrita a partir de un paradigma que tenga que ver con la belleza. Lo que uno encuentra en la obra de Saer, y lo hace pensar en Borges, es la perfección de la forma. Como si él, digamos, proyectara una forma y después lo que hiciera fuera desplegar esa forma en la escritura. También es curioso pensar el momento en el que Saer está viviendo en París, que es, digamos, una estancia en París contemporánea, si se quiere, a la de Cortázar. Tenemos entonces a Cortázar narrando todos los tics parisinos y a Saer, que vive en París en el mismo momento que Cortázar, escribiendo una literatura sobre un pueblito fantasmal, casi perdido en el interior de la Argentina, sin deslizar ninguna referencia a París, y sin embargo es una literatura hipermoderna o modernizante que renueva sobre todo el imaginario de la literatura provincial. Que en Saer lo que aparece es un mundo a ser representado, que es argentino, ¿no? Digo, por ejemplo, las comidas en Saer, ¿no? Los asados en Saer, las conversaciones, las larguísimas conversaciones entre los personajes. Uno puede pensar, bueno, esto es así en Argentina, ¿no? La gente se junta, come y conversa indefinidamente. No sé si es así en otros países, pero los argentinos creemos que no. El piso duro y frío de baldosas coloradas lo hace estremecer cuando apoya en él la espalda desnuda. Deja los cigarrillos y los fósforos sobre su pecho. Mira el cielo raso. No piensa en nada. Su piel entibia casi enseguida las baldosas. Cierra los ojos y respira lento, inmóvil, haciendo crujir ligeramente el celofán del paquete de cigarrillos depositado sobre su pecho. Llega hasta sus oídos, sin estridencias, el rumor de febrero, el mes irreal, concentrado como en un grumo, en la siesta. Juan José Saer, Nadie, nada, nunca, 1980. Lejos de las lecturas actuales, aunque presente en cualquier listado de grandes escritoras, Sara Gallardo representa una voz que pendula entre las líneas que también podemos encontrar en Saer y Aira, genialidad y mesura. Nacida en Buenos Aires en 1931, en el seno de una aristocrática familia que tiene en el álbum familiar a Ángel Gallardo, uno de los padres del naturalismo argentino, su carrera narrativa se inicia con una novela de raíz rural, Enero, de 1958, a la que le sigue Pantalones Azules, de 1963. En Los Galgos aparecen rasgos que hacen a la clase y la cultura letrada y despliegan una veta irónica deslumbrante. La nieve vino pronto, una mañana de cielo bajo que me asomé tiritando a la ventana. Los copos giraban distraídos y formaban bordes sobre los techos de la pizarra y en el patio cuadrado, mísero y elegante. Exótica nieve, alegría de algún año de mi infancia, tristeza de mi madre friolenta, anestesia, venda, sudario de las almas. Abandoné las clases de la Sorbona, asombrado de haberlas seguido tantos meses. ¿Acaso vine a estudiar a esta ciudad
¿Acaso voy a salvar a mi patria? Sara Gallardo, Los Galgos. Tanto Saer como Aira construyen una literatura con marcas claras de pertenencias nacionales. La lengua de sus personajes, los lugares por los que transitan. Sin embargo, el modo de construir esta pertenencia es diferente. En los años 80, que es cuando el canon literario argentino se rearma, cuando la Facultad de Letras se reconstruye post-dictadura, ahí aparece con fuerza la figura de Saer como escritor faro de las nuevas generaciones. Pienso en Martín Coan, en Sergio Cheifek, que tiene una marca saeriana fuerte, pero también Juan José Becerra, Gustavo Ferreira, Mariano Dupont, son autores muy saerianos. Se podría decir que Aira, Puig y otros autores más, pero bueno, hablamos de Aira, saca a la literatura del lugar en donde Borges la había puesto y en donde Saer y Piglia se sienten cómodos, que es en el lugar de la literatura autónoma, la literatura cerrada, la literatura que crea sus propios bordes y donde todo puede pasar dentro de la literatura. Digamos, Aira se podría decir que abre el campo y deja entrar a la literatura, la cultura de masas, la televisión, el humor, toda una serie de cositas, de cuestiones que en Saer y que en Borges eran casi impensadas. Saer y Aira producen dos proyectos bien diferentes. Saer dialoga con la tradición clásica, con la gran literatura, persigue el estilo, se constituye como escritor en esa búsqueda. Leer a Saer significa un esfuerzo paciente y demorado por esa prosa perfecta, de una rara precisión, en la saga de Borges, tal vez. Leer a Aira es avanzar todo el tiempo por una línea que se enrula, se complejiza, pero nunca se detiene. Es adentrarse en la proliferación de la escritura, en la obra continua, en la fantasía de un escritor que construye una obra laberíntica casi imposible de rastrear. Aira y Saer, arte y genio, dos versiones antagónicas y potentes de la mejor literatura argentina de las últimas décadas.